Si observamos a nuestro alrededor, veremos que en la naturaleza hay infinidad de formas. Por ejemplo, las esferas del Sol y de la Luna, las formas triangulares de las sombras en el piso, o bien los polígonos de las telarañas. La necesidad de estudiar y entender matemáticamente todo este tipo de formas dio lugar a la geometría. Pero también la geometría está presente en muchas cosas que el hombre crea, como las cajas, los envases, la ropa, los muebles y muchos productos más que son realizados a partir de conocimientos geométricos. Arquitectos, ingenieros y la gente que trabaja en la construcción en general sabe muy bien que la geometría es una herramienta básica para producir funcionales, seguros y bellos edificios. Como vimos, la geometría es la parte de las matemáticas que estudia las figuras, los cuerpos y el espacio que ocupan. Sus orígenes se remontan al antiguo Egipto y otras culturas antiguas como la mesopotámica, la hindú y la china. Pero, ¿cómo se desarrolló la geometría? La palabra geometría proviene de las raíces griegas geo, que significa tierra, y metrón, medida. Geometría, entonces, significa medida de la tierra, ya que en un principio sirvió como herramienta para medir superficies de terrenos y volúmenes de graneros o recipientes. Estas primeras mediciones no eran muy exactas, pues se hacían al tanteo, y solo estaban basadas en la observación, la experiencia y la intuición. Más tarde, gran parte de este conocimiento fue heredado a la cultura griega, que, entre los siglos 6 y 2 a.C., hizo de la geometría una disciplina lógica y exacta. Pensadores y matemáticos griegos como Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides y Arquímedes desarrollaron metódicamente la geometría. Así, la geometría dejó entonces de ser un mero instrumento para medir y comenzó a usarse para estudiar las propiedades de las figuras y de los cuerpos. Para poner en práctica nuestros conocimientos, hemos preparado un problema. Tengan listos lápiz y papel, en un momento les vamos a dar los datos para que puedan resolverlo. Recuerden, si tienen alguna duda, queremos que se comuniquen y, por supuesto, si obtienen la respuesta, también comuníquense a los números que ustedes ya conocen. Los datos del problema van a repetirse a lo largo del programa para que ustedes puedan copiarlos o rectificarlos. ¿Ya tienen listos lápiz y papel? Aquí está el problema. Si usted pinta de rojo un cubo de madera que mide 10 centímetros por lado y luego corta el cubo pintado en cubos pequeños de 2 centímetros por lado, ¿cuántos cubos de estos últimos no tienen pintada ninguna cara? Resuelvan el problema y comuníquense rápidamente con nosotros.
Al final del programa veremos que se puede llegar a la respuesta correcta por diferentes caminos. Una característica peculiar de las figuras y de los cuerpos es la correspondencia de forma, posición y medida con relación a un eje, es decir, la simetría. En la naturaleza hay formas más o menos simétricas, sin embargo, es en los objetos creados por el hombre donde la simetría se aprecia con mayor intención y claridad. Pitágoras, matemático y pensador griego del siglo VI a.C., planteó que los números eran el principio de toda obra de arte y sostenía que la belleza se daba mediante la simetría y la armonía, lo cual se lograba por el número de veces que algo se repetía o variaba. Ahora, cuando vemos los planos de numerosas obras arquitectónicas, podemos comprender la idea de simetría heredada por Pitágoras, así como la idea de arte de la Grecia clásica. Muchos siglos después de Pitágoras y los griegos, el arte se sigue auxiliando de la simetría. Entre las disciplinas que se apoyan en la simetría y la geometría en general, se encuentran las artes plásticas. Para darnos un punto de vista sobre el tema, entrevistamos a una persona dedicada a la escultura, el señor Pablo Kubli. Él nos hablará de la importancia de la geometría en la creación de obras escultóricas. La escultura que yo realizo, su origen está vinculado con las cuestiones geométricas, pueden ser triángulos, cuadrados o medios círculos. Es la estructura o la fundamentación que yo hago para poder hacer este tipo de obra. Su origen son dos grandes escultores que utilizan la geometría, como puede ser todos los constructivistas rusos, o puede ser Edgar Negret o actualmente Richard Deacon, escultor inglés. De ellos he retomado todo lo que se llama estructura, todo lo que se llama espacio, para poderlo integrar dentro de lo que sería la escultura con principios geométricos básicos. Todas las formas que yo utilizo simplemente pueden ser triángulos, círculos o cuadrados, los cuales voy estructurando y voy a hacer una composición en que siempre exista un espacio interno entre dos partes, digamos, simétricas o familiares. Por otro lado, se hace a través de una maqueta que puede ser en cartón, simplemente se van pegando las formas geométricas mínimas que uno va a utilizar para poder significar algo, como pueden ser un pez o puede ser una figura humana. Posteriormente utilizamos diferentes tipos de escalas y la más usual en la industria es la que es por cada centímetro, pueden ser 1 o 2 o 3 metros correspondientes. Entonces, si la escala es 1 a 10, entonces significa que por cada 10 centímetros estamos haciendo 1 metro como escultura urbana correspondiente. Por otro lado, la industria nos ayuda muchísimo para desarrollar este tipo de escultura por el tamaño y los elementos que hay que implantar, que pueden ser tuercas o tornillos industriales o placa de acero de media pulgada o hasta de 1 pulgada. Con grúas se tiene que realizar este tipo de escultura y con todo el formato de una pequeña industria. Sin embargo, yo les recomiendo realizar maquetas con formas geométricas básicas que ustedes han aprendido y ir formando formas en forma abstractas o formas vinculadas a la naturaleza, formas orgánicas que tengan que ver con formas geométricas ya aprendidas. Ha sido muy interesante escuchar al señor Pablo Kubli. Y ahora veamos otra vez los datos del problema. No olviden llamarnos si tienen alguna duda o si ya tienen la respuesta. Si usted pinta de rojo un cubo de madera que mide 10 centímetros por lado
y luego corta el cubo pintado en cubos pequeños de 2 centímetros por lado, ¿cuántos cubos de estos últimos no tienen pintada ninguna cara? Un buen ejemplo de la utilidad de la geometría lo podemos ver en la industria, pues es común que se diseñen cajas, envases, bolsas y otros objetos basados en las características geométricas de los cuerpos. Aquí tenemos 3 envases de distinta forma. Veamos cómo están armados. Si analizamos este primer envase, vemos que sus caras laterales son rectángulos, todas ellas iguales, y su base es un cuadrado. En el caso de este otro envase, tenemos que sus caras son triangulares. Además, todas sus caras son iguales, triángulos iguales. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre de este cuerpo? Y en el caso de esta caja, también si la analizamos, vemos que sus caras laterales son rectángulos y sus bases también lo son. Son 2 rectángulos iguales, en este caso. Si nosotros desarmamos esta caja, podemos observar que esto corresponde a su diseño plano, ¿sí? Aquí se observan perfectamente las formas de cada una de las caras, incluyendo las pestañas. Además, también podemos observar que tenemos las líneas en donde se hacen los dobleces y que nosotros conocemos como aristas, que es la línea en donde se unen las 2 caras. Los invitamos a que ustedes hagan el diseño plano de una caja semejante a esta y traten de armarla, ¿sí? Pero buscando la manera de que la disposición de sus caras sea diferente a la que tenemos aquí. Ahora vayamos al otro lado del estudio con Mariana, que nos va a hablar de otros aspectos interesantes de la geometría. La geometría es apropiarse del espacio en el que vivimos, respiramos y nos movemos. El estudio de la geometría nos ayuda a representar y dar sentido al mundo. Pintores y escultores, entre otros artistas, hacen uso de conocimientos geométricos. Tal es así que existen corrientes dentro del arte con una sólida base geométrica. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar del cubismo? El cubismo fue una corriente que inició en Francia a principios del siglo XX. Los jóvenes pintores de esos años, cansados de pintar paisajes y personas como si se tratara de fotografías, decidieron rebelarse y crear un nuevo tipo de pintura. Distorsionaron y desintegraron figuras, tratando de ver la realidad desde distintos puntos de vista. Mucha gente rechazó este nuevo arte diciendo que todo se reducía a cubos y contrastes, de ahí el nombre de cubismo. Pero a pesar de los ataques que recibió, el cubismo dejó huella en el arte del siglo XX precisamente por sus preocupaciones geométricas. Y es que, como dijera un escritor de esa época, la geometría ha sido, en todas las épocas, la regla básica de la pintura. La geometría del arte en este siglo, como nunca, se ha desnudado ante el espectador. Ahora es posible ver en pinturas y esculturas el cuadrado, el triángulo y otras figuras que anteriormente en la obra plástica estaban ocultas. Basta mencionar que en las pinturas del Renacimiento la geometría, si estaba presente, era en elementos arquitectónicos, mas no así con vida propia. Actualmente en la pintura, sobre todo de índole abstracto, vamos a encontrar que las figuras geométricas adquieren vida propia, un lenguaje propio, es decir, se nos muestran y nos dicen algo, con color, con textura o simple y llanamente mostrándose tal y como son, con diferentes materiales. También es importante destacar
que el alumno de artes visuales, para lograr esta expresión a través de estas formas, va a ser el receptor de la información y va a manifestarse a través de ejercicios de primera instancia en un primer nivel y posteriormente va a proponer a través del manejo de las formas obra que diga quién es él. Por eso, el espectador de cualquier obra plástica, porque el espectador también puede ser un autoformador de sí mismo. Al visitar museos y galerías, podrá disfrutar estos elementos y, ¿por qué no?, proponer, aun cuando carezca de una formación integral. Es importante entonces destacar esa importancia de la geometría que al final del siglo XX adquirió un lenguaje propio, un lenguaje personal, un lenguaje de expresión. Siempre es interesante conocer opiniones de maestros como la comunicadora gráfica Edith Velasco, ¿no cree? Los invitamos a que en libros, museos o documentales disfruten de las obras de arte y traten de observar sus formas, líneas y volúmenes. Recibimos muchas llamadas con la solución del problema. En un momento más van a comprobar su resultado. Por lo pronto queremos responder a algunas dudas que nos enviaron a lo largo de la semana, para las cuales los profesores nos tienen preparadas las respuestas. La primera carta nos la envía Alicia Gallegos del Estado de México y su pregunta es: ¿a qué se refieren cuando hablan de la rigidez del triángulo? ¿Nos ayuda usted, profesora? Claro que sí, Mariana. Mira, aquí hicimos este triángulo para demostrar que es una figura que no permite deformaciones, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo con la rigidez del triángulo, que si tú tratas de unir sus lados, moverlos, abrirlo más o cerrarlo, no se puede, no te lo permite su estructura, ¿sí? Por más que lo intentes, ¿sí? Sí, mira, no cambia. Aquí tenemos un pentágono al cual le hicimos este segmento, este otro, que nos permite formar triángulos interiores y que de igual manera, debido a esto, no hay forma de deformarlo, ¿sí? No existe la posibilidad de que sufra deformación, puesto que está triangulado. Pero veamos qué sucede si nosotros le quitamos esas partes. ¿Le ayudo? Sí, por favor, Mariana. ¿Sí? ¿Qué sucede si le quitamos estos segmentos que habíamos utilizado? ¿Sí? Volvemos a formar nuestro pentágono. Gracias. Volvemos a formar nuestro pentágono, como ves, pero aquí sí hay deformación porque yo lo puedo mover así, lo puedo mover así, así, de acá, en fin. De la forma que yo quiera, puedo deformar esta figura, ¿sí? Sus lados seguirán midiendo lo mismo, ¿sí? Pero sus ángulos ya no conserva estabilidad, no conserva rigidez, como en el caso del triángulo, ¿sí? Entonces, a eso se le llama, precisamente, es a lo que uno se refiere con rigidez del triángulo, que este no permite deformaciones y en este caso sí. Por eso es que ves que las construcciones metálicas o que sostienen grandes pesos están basadas en el triángulo, ¿sí? Porque este no sufre deformaciones. En cambio, imagínate si se apoyaran en algo como este, pues andaríamos así, ¿verdad? No habría estabilidad. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, profesora. La segunda Sí, de nada, carta Mariana. es de Sonia Almada. Ella nos escribe de Hidalgo y su pregunta es: ¿cómo puedo calcular el área de una figura que parece un lago?
¿Nos ayuda usted, profesor? Claro que sí, por supuesto. Bueno, cuando tenemos algún ejercicio que consiste en calcular el área, generalmente pensamos de inmediato en una fórmula, hacer operaciones y bueno, obtenerla. Pero esto no siempre es posible. En ocasiones no es posible de una manera directa, como por ejemplo la figura que tenemos aquí. Esta figura es compuesta y para obtener su área, pues debemos descomponerla en figuras que ya conocemos. En este caso, trazamos aquí una raya, aquí otra, y como pueden observar, ya tenemos tres figuras conocidas, que es un rectángulo, un semicírculo y un triángulo. Aplicamos las fórmulas conocidas y obtenemos el área de cada una de ellas. Lo sumamos y obtenemos el área total de la figura. Pero seguramente el caso que nos habla la persona que nos llamó es algo semejante a lo que tenemos en la figura de aquí abajo, en donde no existe una fórmula para obtener su área. La sugerencia entonces que nosotros le damos es la siguiente. Primero, en determinar la unidad cuadrada que vamos a utilizar. Para este caso y por el tamaño de la misma, utilizamos lo que es un decímetro cuadrado. Aquí tenemos lo que es un decímetro cuadrado. Posteriormente, cuadriculamos la figura, como ya se tiene también, y realizamos el conteo de los cuadrados que están contenidos en ella. Como podemos ver, primero lo hacemos con los cuadrados completos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y pues casi totalmente son 5. Posteriormente vemos aquellos que tienen más o menos la mitad, que como ustedes pueden ver aquí sería con una unidad más cuadrada, y bueno, ya serían 6. Otro espacio con podrían formar una más, serían 7, y como pueden ver hay unos pequeños espacios no considerados, los cuales, bueno, podríamos estimar en una unidad más, de tal suerte que nos queda aproximadamente 8 decímetros cuadrados, y de esta manera podemos obtener el área de una figura para la cual no contamos con una fórmula determinada. Entonces, bueno, pues esa es la sugerencia. Espero que les sea útil. Gracias, profesor. Esperemos que esta información les sea de utilidad. Ahora vamos a dar solución al problema planteado al inicio del problema. ¿Quién nos da la solución? Bueno, pues si gustan, a mí se me ocurre contar todos los cubitos que están pintados y pues restárselo al total de cubos que están contenidos en el cubo mayor. Y como ustedes pueden darse cuenta, bueno, en esta cara que tenemos acá, pues son 5 por 5, son 25, más 25 de este lado, pues son 50. Voy a ir apuntando esos números, porque después va a ser necesario sumarlos. Tenemos 50 en estas dos caras. Posteriormente veo esta otra, pero ya no voy a considerar los de estas dos aristas. Entonces nada más tenemos 5, 10, 15. Lo mismo sucede en la cara que está abajo. Entonces 15 de aquí y 15 de abajo pues son 30. Y por último, como se pueden dar cuenta, bueno, ya conté los que están en estas dos, los que están en estas otras dos. Bueno, faltaría esta y la de acá atrás. Bueno, pero en estas ya no vamos a contar todos los que están a la orilla, sino únicamente los que están en el centro, y que serían 3 por 3, o sea, son 9, y 9 de este lado, bueno, pues son 18. Ese es el total de cubitos que sí tienen pintada al menos una cara. Obtengo esa suma, bueno, 50 más 30 son 80, más 18 son 98. 98 cubitos que tienen al menos pintada una cara, pero también podemos determinar que el número total de cubitos son 5 por 5 y por 5.
Esto es 5 por 5, 25 por 5, 125 en total. Bueno, a ese total, 125, le voy a restar los 98, que al menos tienen una cara pintada, y dándome 27. De esta manera, podemos determinar el número de cubitos que no tienen ninguna cara pintada. Claro, esta es una forma, ¿no? Bien, gracias, profesor. ¿Usted nos puede dar otra? Sí, mira, Mariana, a mí se me ocurrió esta forma. Tenemos aquí este cubo que se puede desarmar, entonces le quitamos todas estas paredes o cubos que están a la orilla y que son precisamente los que están pintados por lo menos en una de sus caras, ¿sí? De esta manera obtenemos un cubo que tiene 3 por 3 por 3. Esto es 3 por 3, 9 por 3, 27, que es el número de cubos que nos quedaron sin pintar por ninguna de sus caras, ¿sí? Esto es el mismo resultado que obtuvo el maestro Mauricio, como podrás ver. La forma en que ustedes llegaron a la solución es igual a la que explicamos. Si no fue así, llámenos y compartan con nosotros y con el público que nos ve la forma en que resolvieron el problema. Esperamos que sigan participando y, como dijo la maestra Esperanza, no se guarden las dudas. Vamos a estar esperando sus llamadas, cartas o cualquier mensaje que nos manden. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Esperamos que estos temas de geometría hayan sido interesantes para ustedes. Poco a poco vamos avanzando en nuestros objetivos y todo es gracias al trabajo colectivo. Los esperamos por aquí en la próxima sesión de asesoría. Hasta luego.